El libro de Gálatas es una de las cartas del Nuevo Testamento de la Biblia, escrita por el apóstol Pablo. Su propósito principal es defender la doctrina de la justificación por la fe y combatir la influencia de ciertos maestros que promovían la observancia de la ley mosaica como requisito para la salvación. Autor y fecha. Escrita por el apóstol Pablo. Se cree que fue escrita alrededor del 49 al 55 DC, lo que la convierte en una de sus cartas más tempranas. Dirigida a las iglesias de Galacia, una región de la actual Turquía central. Contexto y propósito. Pablo había predicado el Evangelio en Galacia y había fundado iglesias allí. Después de su partida, ciertos judaizantes, cristianos de origen judío que querían imponer la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, comenzaron a influir en los Gálatas. Estos falsos maestros argumentaban que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación y que los gentiles debían seguir la ley de Moisés. Pablo escribe para refutar esta enseñanza y reafirmar que la justificación es solo por la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras de la ley. Temas principales. Justificación por la fe, no por las obras, Gálatas 2:16. Pablo deja claro que la salvación viene únicamente por la fe en Cristo y no por cumplir la ley de Moisés. Libertad en Cristo, Gálatas 5:1. Cristo ha liberado a los creyentes de la esclavitud de la ley y del pecado. El papel de la ley y la gracia, Gálatas 3:24-25. La ley fue un ayo, tutor, que llevó a los creyentes a Cristo, pero ahora están bajo la gracia. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23. En contraste con las obras de la carne, Pablo presenta las cualidades que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. La adopción como hijos de Dios, Gálatas 4:7. Por la fe, los creyentes ya no son esclavos, sino hijos de Dios y herederos de su promesa. Estructura del libro. Introducción y defensa de su apostolado, Gálatas 1-2. Pablo enfatiza que su evangelio viene de Cristo, no de los hombres. Explicación doctrinal, justificación por la fe, Gálatas 3-4. Argumenta que Abraham fue justificado por la fe y no por la ley. Aplicación práctica, vivir en la libertad del Espíritu, Gálatas 5-6. Llama a los creyentes a vivir conforme al Espíritu, no a la carne. Versículos clave. Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas 5:1, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Importancia teológica. Es una carta clave en la doctrina de la gracia y la justificación solo por fe. Fue influyente en la Reforma protestante, ya que Martín Lutero la usó para defender la salvación por gracia y no por obras. Refuerza la idea de la unidad en Cristo, donde no hay distinción entre judíos y gentiles, Gálatas 3:28. Contexto histórico y cultural. La región de Galacia estaba ubicada en el centro de Asia Menor, actual Turquía, y era habitada por una mezcla de poblaciones celtas, galos que emigraron desde Europa, y colonos greco-romanos. Pablo visitó esta región en sus viajes misioneros y fundó varias iglesias. El problema que surge en Galacia tiene que ver con la influencia de los judaizantes, un grupo que insistía en que los cristianos gentiles, no judíos, debían cumplir la ley mosaica, incluyendo la circuncisión, para ser verdaderamente salvos. Este conflicto era una gran preocupación en la iglesia primitiva, lo que llevó incluso al Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde los apóstoles decidieron que los gentiles no estaban obligados a seguir la ley judía. Comparación con otras cartas de Pablo. Gálatas se asemeja a Romanos en su enfoque en la justificación por la fe, pero es mucho más directa y confrontativa. Mientras que en Romanos Pablo expone su teología de manera más sistemática, en Gálatas su tono es más apasionado y urgente, ya que está respondiendo a una crisis doctrinal inmediata.
También se diferencia de cartas como Efesios y Colosenses, que se centran más en la identidad de la Iglesia y en la supremacía de Cristo. En Gálatas, el énfasis está en la defensa de la doctrina de la gracia y en combatir los intentos de regresar a un sistema legalista. La relación entre la ley y la gracia. Uno de los argumentos más profundos de Pablo es la relación entre la ley y la gracia. En Gálatas 3, usa el ejemplo de Abraham, quien fue declarado justo por la fe antes de que la ley de Moisés existiera. Esto demuestra que la justificación nunca ha dependido de la ley, sino de la fe en Dios. También usa una metáfora del tutor o ayo, Gálatas 3, 24-25. En el mundo grecorromano, un tutor era alguien que supervisaba a un niño hasta que alcanzaba la madurez. Pablo dice que la ley fue un tutor que llevó a la humanidad hasta Cristo, pero ahora que Cristo ha venido, los creyentes no necesitan ese tutor. Confrontación de Pablo con Pedro. En Gálatas 2, 11-14, Pablo relata un incidente en el que confrontó a Pedro, Cefas, en Antioquía. Pedro, inicialmente, comía con los creyentes gentiles sin problemas, pero cuando llegaron ciertos judíos de Jerusalén, dejó de hacerlo por temor a ser criticado. Pablo lo reprende públicamente, ya que su actitud contradecía el Evangelio de la gracia. Este episodio es clave porque muestra que incluso los apóstoles podían equivocarse y que la verdad del Evangelio estaba por encima de las costumbres y tradiciones humanas. Libertad cristiana y vida en el Espíritu. En Gálatas 5 y 6, Pablo enfatiza que la libertad en Cristo no significa libertinaje, sino una vida guiada por el Espíritu Santo. Destaca el contraste entre las obras de la carne, Gálatas 5, 19-21 inmoralidad, idolatría, enemistades, borracheras, etc. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22-23 amor, gozo, paz, paciencia, etc. Este pasaje es fundamental para entender la ética cristiana. No se trata de seguir reglas externas, sino de ser transformados internamente por el Espíritu de Dios. Impacto en la historia de la Iglesia. Influencia en la Reforma Protestante, Martín Lutero consideraba Gálatas como una de las cartas más importantes para argumentar la justificación por la fe sin obras. Incluso la llamó su esposa, porque la estudiaba y la defendía constantemente. Relevancia en la Iglesia moderna, el mensaje de Gálatas sigue siendo crucial en contextos donde el cristianismo es influenciado por el legalismo o el moralismo, recordándonos que la salvación es un regalo de Dios. No algo que se gana con méritos propios. Gálatas y la identidad del creyente. Uno de los puntos más revolucionarios de Gálatas es la redefinición de la identidad del creyente. Pablo deja claro que la identidad en Cristo trasciende la nacionalidad, la raza y el cumplimiento de la ley mosaica. En Gálatas 3, 26-28, afirma: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este mensaje fue radical en su tiempo, pues el judaísmo tradicional enfatizaba una identidad basada en la descendencia de Abraham y en la observancia de la ley. Pablo, en cambio, proclama que la fe en Cristo es el único requisito para pertenecer al pueblo de Dios. Esto también tiene implicaciones prácticas hoy. No se trata de hacer cosas para agradar a Dios, sino de reconocer que somos ya aceptados en Cristo. Derriba divisiones sociales y étnicas dentro de la Iglesia. La justificación por la fe nos libera de la necesidad de probar nuestro valor mediante obras religiosas. Gálatas en el contexto de la teología paulina. Gálatas es una de las cartas más apasionadas de Pablo, y su mensaje sobre la justificación por la fe aparece en otras de sus epístolas. Conclusión. El libro de Gálatas no es solo una defensa teológica de la justificación por la fe, sino un llamado a vivir en la libertad del Espíritu. Su mensaje es poderoso porque nos recuerda que en Cristo somos libres, adoptados, herederos y guiados por el Espíritu Santo.